Lo que busca la oposición básicamente es un milagro, un acto providencial como lo que en su momento pensaron que les había llegado con la Virgen Xóchitl. Pienso que son como este tipo que quiere ser tremendamente rico y no trabaja y lo único que hace es esperar domingo a domingo pegarle al gordo en el melate o en la lotería. Y si algo enseñó en este país Andrés Manuel López Obrador es que la política no se hace así, él no salió de la nada. La abogada Vanessa Romero vuelve a dar cátedra sobre el papel de la inexistente oposición en México. Tú ves a una oposición, siempre que andas hablando de la oposición, ¿en quién estás pensando? Bueno. ¿En el PRI de Alito? ¿En el qué? Permíteme estructurar la respuesta, porque la pregunta es ¿qué es la oposición o existe la oposición? Entonces yo creo que primero contestemos formalmente la pregunta y la respuesta es sí. Al menos la última vez que yo vi, hay 6 partidos políticos inscritos ante el INE como partidos políticos nacionales que, por cierto, reciben una tonelada de dinero público inconformes. Porque lo que hoy sabemos es que hay muchos ciudadanos inconformes que se cuentan por millones y, de hecho, gracias a la última elección federal, sabemos perfectamente quiénes son y hasta en dónde encontrarlos por los demográficos de la elección del 2024. Sabemos que existen por millones. O sea, casi alcanzan los 23 millones. Exacto, son 22.6 millones votaron o por Xóchitl Gálvez o por Álvarez Maínez. Así es. Entonces sabemos que existen y por millones, casi 23 millones de nuevo entre todos los colores. La cosa se empieza a poner turbia cuando nos hacemos la siguiente pregunta evidente y es ¿quién los representa? Y es que ahí viene lo triste. El PAN de Jorge Romero, el PRI de Alito Moreno, pues los malos de Malolandia. OMC. También creo que hay que reconocer alguna figura de oposición que están ejerciendo el PT y el Verde. El Verde, por lo menos, actuó como contrapeso ante la presidenta en la última iniciativa en materia de reelección. Pero no son oposición. Vaya, pero sí pueden actuar en ciertas materias, en ciertos momentos como oposición. El PT acaba de ganar contra Morena varios municipios. Y luego está Movimiento Ciudadano, que yo creo que a ganancia de pescadores, esa es la razón que yo encuentro, le ha ido bastante bien en la última elección federal. Se han mantenido, porque vaya, el escenario político actual no es el mismo que teníamos durante la elección. Las cosas se han movido un poco, pero ellos se han mantenido. Pero para finalizar esta primera ronda, yo termino con ese diagnóstico que sí hay un electorado opositor muy interesante, no es marginal, no es menor, pero lo que no hay es una oposición articulada haciéndose responsable de los millones que reciben. Muy bien. Varios de ellos tienen figuras emblemáticas que justamente tienen una pésima reputación y que son usados incluso como motivo de mofa, de ataques para su credibilidad. Entonces, falta de talento con credibilidad. Y la segunda, que creo que es más profunda, es la falta de una narrativa atractiva que conecte. Es decir, la narrativa del gobierno y de Morena es una narrativa que hace sentido, que ha redignificado a las personas, que les ha dado beneficios materiales, pero la oposición todavía no tiene una narrativa que te diga por qué te vas a cambiar de este lugar donde te tratan bien, te apapachan, a otro lugar donde no sabemos qué hay. Entonces, creo que esa es la parte de las dos grandes debilidades de la oposición, pero yo diría que el tema más importante es que sí hay un segmento que yo percibo creciente de personas que están insatisfechas. Yo controvertiría el término oposición. Yo creo que si queremos entrarle a este tema tenemos que empezar por redescribir al sujeto del que estamos hablando. Yo creo que la oposición no existe como tal. Entonces, hay un electorado de oposición. El problema es que no hay partidos, sobre todo el PAN y el PRI, son partidos que no están logrando de alguna manera representar, movilizar, inspirar, acercar a ese electorado de oposición. ¿Por qué no lo logran? Para mí hay varias respuestas. La primera tiene que ver con, obviamente, un desprestigio o una mala reputación, producto de lo que los franceses llaman el costo de gobernar, de muchos escándalos, también de este déficit de liderazgo que ya señalaba Luis Carlos, y de esa increíble capacidad para no renovarse, ¿no? O sea, es esta política del naufragio donde el barco se está hundiendo, pero el capitán se aferra al mástil y no lo va a soltar, aunque lo que le pasó al PRD. Yo veo sobre todo al PRI en esa misma ruta eventualmente, ¿no? Porque quienes usan las instituciones también tienen cola que les dicen, pero no van a usar en su propia Peña la contra. usó en contra de Anaya, O sea, no le metió a la cárcel. No, pero qué golpazo le dio. Pero en la 4T sí la han usado, por ejemplo, para remover ministros, para remover titulares de organismos autónomos, para presionar a líderes de la oposición, al propio ¿no? Para ganar la mayoría calificada, ¿no? Vanessa, que quien más extraña a la oposición es Morena. En el discurso polarizante, muy de López Obrador, de que la oposición, los conservadores, la mafia del poder, etcétera, pues se quedaron sin eso. O sea, a lo mejor por eso la obsesión de traer siempre a la mesa a la oposición. Pues, ¿cuál oposición? Pues no creo que los extrañen mucho, porque fue precisamente, fueron muchas las razones, pero una de ellas fue la ausencia del voto del bloque opositor el pasado 1 de junio, que se quedaron con todos los perfiles para el Poder Judicial que venían en la mayoría de las oportunidades de Morena. Entonces yo no creo que los extrañen mucho. Y si bien yo estoy de acuerdo que uno de las propuestas del obradorismo es ir construyendo cohesión, movilización, cohesión política a partir de la animadversión. Creo que la oposición nunca lo entendió, porque pudo haberlo construido a partir de la reforma judicial, un proyecto interesante, una plataforma interesante. Pero déjame entrarle al tema de las debilidades o de las razones por las cuales yo veo a la oposición estancada. Primero es porque están negados en hacer trabajo territorial.
no hay organización, no hay movilización territorial, no hay presencia consistente en las comunidades. Lo que busca la oposición básicamente es un milagro, un acto providencial como lo que en su momento pensaron que les había llegado con la Virgen Xóchitl. Pienso que son como este tipo que quiere ser tremendamente rico y no trabaja y lo único que hace es esperar domingo a domingo pegarle al gordo en el melate o en la lotería. Y si algo enseñó en este país Andrés Manuel López Obrador es que la política no se hace así. Él no salió de la nada. Él construyó su carrera política recorriendo todo el país, municipio a municipio. Entonces, Pero iba contándoles un cuento, que es el tema de la narrativa. A eso voy. El primer punto entonces es ese. Quieren construir desde el territorio lo que solamente se puede cosechar desde el territorio. En el escritorio lo que se puede cosechar en el escritorio. Segundo, que siguen creyendo que se puede construir un proyecto político, cohesión, a partir de elementos abstractos, como hablar de la democracia liberal o los contrapesos, o la división de poderes, o hablarle a la gente en términos en inglés, cuando lo que la gente quiere no son conceptos abstractos, sino propuestas. La gente quiere saber cómo le vas a dar más vivienda, cómo vas a solucionar el problema de seguridad, cómo vas a solucionar sus ingresos. Y tercero, y último, es que la oposición se está peleando entre sí exactamente el mismo electorado opositor. Esos 23 millones se los están atacando de forma caníbal los mismos colores. Entonces, también decir que los están intentando conquistar estos 23 millones con el mismo discurso que ya les falló con Xochitl Gálvez, y es intentar atacarlos por el antagonismo que sentían con el expresidente, con el odio que sienten con la presidenta, con la animadversión que sienten con el movimiento que representan. Ya deberían haber aprendido en este momento que eso no funciona, que eso no gana elecciones. No tienen mística, no tienen proyecto, tienen prejuicios y pura reacción. En el tema de la oposición de partidos, yo creo que la narrativa ahí está sobre la mesa, pero efectivamente se sigue hablando de temas que nadie les entiende, como el sistema de pesos y contrapesos, el Poder Judicial. Sí. El Pacto por México sirvió como un mecanismo para que las dirigencias derrotadas se mantuvieran al frente porque eran las que tenían interlocución. Sí. Entonces, desde entonces, hubo renovación. Anaya, estamos hablando de él 10 años después, era la joven promesa del PAN, y aquí sigue. Alito también. Y Jorge Romero es de ese grupo, digamos, ¿no? Entonces, si hubo una renovación, no ha habido una renovación de la renovación. O sea, yo lo que decíamos ayer y que es muy importante es, a ver, te fue mal como partido, pues entra el grupo opositor dentro del partido a renovarse. Por eso constantemente tratan de cortar las cabezas que despuntan, para que no pase eso. Pues ahí está diciendo. Y por cierto, la que desapareció por completo después de la elección fue Xochitl Gálvez, ¿no? O sea... Unos meses intentó estar por aquí, por allá. Pero pues no ha sido factor, ¿no? Muy bien, termino refiriéndome a lo que señalaba Carlos, porque yo he sido de las que les ha imputado en parte a la oposición la responsabilidad del éxito de Morena en la elección judicial, y lo sostengo. Yo creo que hemos llegado aquí a partir de un cúmulo de errores, empezando por las torpezas de Norma Piña, del Poder Judicial, de los jueces que otorgaban amparos a mansalva, el error ético de haber convocado a Yunes, el error del vacío que hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial de no mandar listas con candidatos idóneos, y también el vacío que hizo la oposición el pasado domingo 1 de junio. Dicho eso, tampoco creo que tengamos que analizar las corrientes, las tribus, las presiones adentro de Morena como oposición. Vaya, no creo que deberíamos comprenderlo de ese modo. Además de que Morena se ha demostrado como un eficaz operador de su sucesión, de las elecciones de los candidatos. Es verdad que empezamos a ver este tipo de discusiones y la oposición va a salir desde dentro de Morena. De nuevo, creo que es incorrecto, y creo que lo único que le da paso a este tipo de discusiones es que la otra oposición no sale a votar. Muy bien, porque la aduana del 27 sí va a ser muy importante. López Obrador la tenía clara cuando era presidente, nos decía, más o menos hay 20-25 millones de conservadores, así los llamaba él, a los que estaban en contra de la 4T, pero pues no están unificados, porque unos votan por el PAN, otros por el PRI, otros por MC. Imagínate votar toda tu vida por el PRI y de repente tienes que votar por los de enfrente, por los de Anaya y por los de Marco Cortés, y luego de repente ser panista, buena ondita, que dices que amas a México con todo tu corazón, y tienes que votar por el PRI de Alito. Pues por eso de los dos no se hace ni uno. El PRD desapareció. Entonces, como bien dicen en su lectura, el PRI es el que sigue en desaparecer, y Romero hace un buen análisis al decir que se equivocan, al decir que la oposición va a venir de Morena en el 29, porque puede haber una separación. Ya quisieran. Tienen razón también en apagar a esas voces que no están de acuerdo dentro de la oposición. Hay una mujer que se llama, creo que Adriana Dávila, competía para la presidencia del PAN, pero perdió con Jorge Romero. Ahí te das cuenta que hay una falla, ¿no? en ese partido rancio conservador que no acepta los errores. Ponen a la misma gente impresentable, un hombre que todo su círculo cercano ha sido apresado, enjuiciado, por lo de los problemas del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, y ahí lo tienes de presidente y nos va a dar clases de democracia.
y Adriana Dávila la hicieron a un lado. Ella dice, tenemos que aceptar que estamos perdiendo elecciones, tiene que haber un cambio interno, una revolución. No le hicieron caso y, como bien dicen, ahí la tienen relegada. Entonces, Morena tiene que entender también que hay gente insatisfecha, pues no somos, pues no nos vamos a poner, ni en la misma casa de uno se ponen de acuerdo todos, menos en un país tan diverso y tan grande como México. Pero me gustó, te digo, la cátedra y el buen análisis, la radiografía que hizo la licenciada Romero sobre la inexistente oposición en México. Dime qué piensas.